Buenos días, hoy hablaremos sobre el síndrome de Guillain-Barré. Ya en una clase anterior sobre neuropatías periféricas, hablamos del grupo de las polineuropatías, específicamente de las polineuropatías agudas, inflamatorias agudas. En ese grupo está el síndrome de Guillain-Barré, que va a estar caracterizado clínicamente por una parálisis motora ascendente simétrica, que puede estar acompañado o no de alteraciones sensoriales y autonómicas. Este síndrome está asociado a infecciones previas, ya sean respiratorias o intestinales. Luego hablaremos cuáles son los agentes infecciosos asociados. Pero también es lamentable que esté asociado a una reacción post-vacunal, como ya veremos más adelante. El trasfondo de este síndrome es un trasfondo de tipo autoinmune, que luego, cuando hagamos la fisiopatogenia, se entenderá con mayor amplitud. Aquí hay algunos datos de la epidemiología. La incidencia es poco frecuente, de 1 a 3 casos por 100.000 habitantes por año. El sexo puede presentarse en cualquier sexo y en cualquier grupo etario, aunque es bastante infrecuente en los niños. Sin embargo, puede presentarse en diferente grupo etario o en cualquier grupo etario, pero hay dos picos. Un pico en la adolescencia tardía y en los adultos jóvenes, y el otro pico es ya en la adultez mayor, en los adultos mayores. En la adolescencia tardía y en los adultos jóvenes, ahí está asociado a el incremento de las infecciones por agentes etiológicos como el Campylobacter jejuni o el virus como el citomegalovirus, aunque el citomegalovirus está más asociado cuando el paciente está inmunocomprometido. En el adulto mayor se desconoce alguna asociación, algún factor de fondo. Se piensa, sin duda, que hay un mecanismo inmunológico detrás de esta enfermedad. 1 o 3 semanas antes del síndrome de Guillain-Barré se presenta el cuadro infeccioso, que remite espontáneamente. Puede ser una infección intestinal por Campylobacter jejuni. Y justamente Campylobacter jejuni es el agente infeccioso más frecuente asociado con el síndrome de Guillain-Barré. También puede ser una infección que se localiza en el tracto respiratorio, ocasionado por Haemophilus influenza. Puede estar asociado a virus como el VIH, virus como el Epstein-Barr, que suele dar un cuadro de mononucleosis infecciosa, la enfermedad de mononucleosis infecciosa, siempre partiendo del llamado síndrome mononucleósico, que aparentemente es una faringitis, pero donde se van a asociar adenomegalia cervical dolorosa. Además, en el hemograma se van a encontrar linfocitos atípicos y puede haber hepatoesplenomegalia, y si se consume ampicilina, el paciente presentará rash dérmico. También el otro virus asociado es el virus de varicela zoster. Lo que le decía, lo negativo en cuanto a factores de riesgo, condiciones asociadas, es que la administración de una vacuna, por ejemplo el de la gripe contra la influenza, puede llevar un cuadro de síndrome Guillain-Barré. La frecuencia es de 1 o 2 casos por 1.000.000. Sin embargo, es como una ruleta, a ver a quién le toca. Sin embargo, dado que es 1 en 1.000.000, se considera que el beneficio es mayor que el riesgo. Veamos así en síntesis la patogenia. Es una enfermedad autoinmune. Aquí está precedida por una infección. El microorganismo, el más frecuente, como hemos visto, es el Campylobacter jejuni. Va a originar una respuesta celular y humoral. En la respuesta celular, ahí va a estar iniciada por la acción de los linfocitos T helper 2,
y en la respuesta humoral por Helper 1. Esta respuesta humoral y esta respuesta celular que se desencadena en contra de los agentes infecciosos porque debido a que hay una forma homóloga de los antígenos, finalmente terminan atacando a células propias del organismo. En este caso, al tejido neuronal. Esto se debe a una reacción cruzada con componente gangliósido de la superficie de los nervios periféricos. En otras palabras, frente a la invasión de esta bacteria, de este virus, se desencadena una respuesta inmunológica de tipo celular, de tipo humoral, cuya finalidad es eliminar este agente infeccioso que está invadiendo el organismo. Sin embargo, debido a que hay antígenos parecidos con los del tejido neuronal a nivel de los nervios periféricos, estos anticuerpos terminan también atacando al organismo humano y a nivel del sistema nervioso periférico. Es así como se produce el daño a nivel del nervio periférico que da lugar a esta polineuropatía inflamatoria autoinmune aguda. Y el daño generalmente es a nivel o de tipo desmielinizante. Por eso que Guillain-Barré es una patología desmielinizante inflamatoria aguda, 85% de los casos. Sin embargo, también puede atacar a la membrana de los axones, lo cual puede darse un 15%. Vamos ahora a ver el cuadro clínico. El cuadro clínico se resume en el recuadro amarillo. Y nosotros podemos ver cualquier pregunta, cualquier caso clínico, venga de donde venga, y vamos a encontrar esta constante para poder hacer el diagnóstico de Guillain-Barré, como vamos a ver al final, donde tenemos algunas preguntas. Va a presentarse una parálisis motora arrefléxica. No hay reflejos osteotendinosos y que es ascendente, así, subrayado, ascendente, y que es más en miembros inferiores el compromiso mayor que en miembros superiores, por eso que es ascendente. ¿Qué más podemos decir de la debilidad muscular? Que la debilidad muscular va a estar localizada en los músculos proximales y va a estar mayormente más en las piernas que en los brazos, y de ahí va a ir ascendiendo. Además, este compromiso motor va a estar acompañado de un compromiso de la sensibilidad, expresado en forma de disestesias, que ya hemos revisado en una clase anterior. Las disestesias son alteraciones de la sensibilidad producto del estímulo o de determinados estímulos. El paciente va a presentar disconfort o dolor. Esa es una disestesia, que se considera que es un tipo de parestesia. Las parestesias, esta sensación de adormecimiento, de corriente eléctrica, de hormigueo, generalmente se van a localizar muy distalmente, o en las manos, solamente en las manos, o solamente en los pies. Entonces, no olvidarse, ¿qué es lo que hay que subrayar del cuadro clínico de esta polineuropatía aguda? Que es una parálisis motora arrefléxica ascendente y que predomina en miembros inferiores. A esto hay que agregar el compromiso de la sensibilidad, que como ya hemos manifestado, se caracteriza por disestesias y dolor. Es una polineuropatía que va a originar dolor. Dolor, como estamos viendo en la diapositiva, se va a presentar en la mitad de los pacientes. ¿Y dónde va a estar localizado? Va a estar localizado al nivel de los hombros, de la espalda y en la parte posterior de los muslos. Y como todo dolor neuropático va a predominar en la noche. ¿Y qué podemos decir de la severidad? Que a veces es severo, pero no suele
ser esto frecuente. Además de la alteración de la sensibilidad, tenemos los síntomas autonómicos. Puede haber hipotensión y también arritmias. Ya los reflejos osteotendinosos, como hemos señalado, pueden estar abolidos, sobre todo en los primeros días desde el inicio del cuadro clínico. Entonces, hay que complementar la diapositiva anterior con esta diapositiva. ¿Qué va a caracterizar al cuadro clínico del síndrome de Guillain-Barré? Que es una parálisis arrefléxica ascendente y que va a estar acompañada por alteración de la sensibilidad, donde va a destacar también el dolor y por síntomas de tipo autonómico. ¿Cómo es el curso de esta enfermedad? Va a haber un curso progresivo y puede llegar a una meseta a las 2 semanas. Más o menos el 73% hacen un pico y luego una meseta al final de la primera semana, al inicio de la segunda semana. Y luego ya entra una fase estable. Y lo que se menciona, como vamos a ver después, es que una vez que ha entrado, ya no hay progresión de la sintomatología. Luego de 2 semanas es de esperarse que empiece a remitir el cuadro. Repito, la fase del síndrome de Guillain-Barré es progresiva. Puede durar hasta 4 semanas, pero tiene un pico que es en la mayoría de los pacientes al final de la primera semana. Luego hace una meseta. Después que ha empezado esta meseta, es decir, después que ya no hay progresión de la sintomatología, luego de 2 semanas ya se debe esperar la remisión o el inicio de la remisión de esta enfermedad. También podríamos agregar que Guillain-Barré puede comprometer pares craneales. Aquí, sobre todo el séptimo par, o también los oculomotores. Entonces, Guillain-Barré también puede cursar con compromiso de los músculos craneales. Puede haber diplopia, puede haber alteración de la deglución, disfagia y disnea, lo cual también debe servir para hacer un mejor diagnóstico diferencial con miastenia gravis, donde sabemos que inician la debilidad a nivel de los músculos craneales. Continuamos. ¿Qué hay que destacar para el diagnóstico? Además de la parálisis arrefléxica ascendente, más compromiso de la sensibilidad, más síntomas autonómicos, hay que considerar lo siguiente, que hay que subrayar. Que es una enfermedad progresiva, que hay una progresión de los síntomas a lo largo de los días hasta las 4 semanas, pero puede haber un pico en la primera semana, que hay simetría de los síntomas, que hay afectación del nervio craneal con debilidad bilateral, sobre todo de los músculos faciales, es decir, del séptimo par. Está acompañada de una disfunción autonómica, es la que va a llevar a la aparición de hipotensión arterial, de arritmias. Esto desde el punto de vista clínico. Ya desde el punto de vista del laboratorial, al paciente se le debe realizar una punción lumbar para el estudio del líquido cefalorraquídeo. Ahí se va a presentar una disociación entre las proteínas y las células del líquido cefalorraquídeo. Sabemos que el valor normal de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo es de 15 a 45 miligramos por decilitro. Y de las células de 0 a 6 células mononucleares. En este caso, va a haber un incremento de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo, pero con un número normal de células, en todo caso, discretamente elevado de las
células, que no va a superar las 10 células por milímetro cúbico, considerando que hasta 6 es lo normal. Y además, en la electromiografía van a haber cambios típicos que luego van a ser mencionados. A propósito de la electromiografía, ausencia del reflejo H. ¿Qué es el reflejo H? Es una respuesta mono u oligosináptica que es constante en el adulto en el músculo sóleo. Le sigue en frecuencia el flexor carpi radialis, aunque no aparece en el 10 a 15% de los adultos. Otro tipo de alteración, disminución o ausencia de los potenciales de acción de la sensibilidad sensorial y una onda F anormal. Hay que enfatizar en lo siguiente, que el diagnóstico definitivo no es posible hasta el 5.º día después del inicio de los síntomas, hablando de una electromiografía. Aquí tenemos para el diagnóstico, en la serología podemos pedir anticuerpos contra gangliosio GM1, hacer una punción lumbar, estudiar el líquido cefalorraquídeo, donde esperamos encontrar una disociación entre las proteínas que se incrementan grandemente y las células que están normales o en todo caso aumentan muy discretamente, no superan el número de 10 por milímetro. Y en la electromiografía vamos a tener bloqueo de conducción y dispersión de potenciales de acción compuestos del músculo. Vamos ahora a ver las formas especiales del síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Miller-Fisher es raro, es poco frecuente, y acá esto lo que hay que tener en cuenta respecto al cuadro clínico: una evolución rápida hacia una ataxia, una alteración en la coordinación, arreflexia, debilidad muscular y oftalmoplegia. Esto es necesario recordar que además del cuadro de la polineuropatía, hay que destacar ataxia, hay que destacar oftalmoplegia. Esto es a favor para el síndrome o el síndrome de Miller-Fisher. Es infrecuente que haya pérdida sensorial, pero de haber, la sensibilidad propioceptiva puede estar comprometida. En este recuadro amarillo he considerado algo que es realmente importante, que hay una desmielinización e inflamación del tercer y sexto nervio parcranial, ganglio espinal y de los nervios periféricos. Los potenciales de acción en la electromiografía de los nervios sensoriales reducidos o ausentes, están reducidos o ausentes. Y el reflejo tibial H por lo general está ausente. ¿Cuánto tiempo se demora en resolverse este síndrome? De 1 a 3 meses. Polineuropatía inflamatoria desmielinizante aguda. También es un desorden autoinmune, es decir, está mediado por anticuerpos. También es provocado por una infección, por un microorganismo, sea virus o sea bacteria. En la electromiografía se va a encontrar alteraciones en relación a una desmielinización, que es la característica de este tipo de enfermedades. Hay una desmielinización inflamatoria que también puede involucrar a la otra localización, es decir, a nivel de los axones. La remielinización se va a presentar después de que ocurre la reacción inmune. Otra forma especial, la neuropatía axonal motora aguda. En este caso ya es una neuropatía básicamente axonal,
como hemos visto anteriormente, se presenta el compromiso axonal con menos frecuencia, 15%. Y esto está asociado en gran porcentaje, 67%, a infecciones previas por Campylobacter jejuni. Los estudios electrofisiológicos van a ser normales en los nervios sensoriales y van a estar disminuidos o ausentes en los nervios motores. Acá hay un compromiso motor básicamente. Y algo más que hay que destacar es que la recuperación es bastante rápida. En la neuropatía axonal motor aguda, la recuperación es muy rápida. Y este tipo de neuropatía inflamatoria se va a presentar con más frecuencia en la población infantil. Neuropatía axonal ya no solamente motora, sino sensitivo-motora. Aquí se va a encontrar una degeneración waleriana de mielina, tanto de las fibras motores como de las sensoriales. Y hay una inflamación y una desmielinización, pero mínima. Al igual que la neuropatía axonal motora, afecta nervios, pero también va a involucrar ya la parte sensorial. Va a involucrar lo que son los nervios y raíces también de tipo sensorial, lo cual no sucede en la neuropatía axonal, que es básicamente motora. Y esta neuropatía axonal sensitivo-motora va a ser más frecuente en la población de los adultos. La neuropatía panautonómica aguda. Esta es la menos frecuente de todas las variantes del síndrome de Guillain-Barré. Aquí va a haber un compromiso de los sistemas nerviosos simpáticos y también parasimpáticos. Es decir, acá va a haber un compromiso de tipo autonómico, del sistema nervioso autonómico. ¿Y cómo se va a manifestar esto? ¿Cuál es el aparato o sistema que está generalmente comprometido? Aquí es el cardiovascular. Va a haber manifestaciones de tipo autonómico a nivel cardiovascular, como hipotensión ortostática, taquicardia sinusal en reposo, hipertensión arterial o disritmias. Además, visión borrosa, ojos secos y anhidrosis. La recuperación no es tan rápida, es gradual y lamentablemente puede presentarse solamente una recuperación incompleta. Hay una asociación relativamente frecuente a características sensoriales. El diagnóstico diferencial del síndrome de Guillain-Barré hay que hacerlo con diferentes patologías. La oclusión de la arteria basilar, botulismo, que es esta enfermedad producida por un anaerobio, el Clostridium botulinum. Aquí, cuando nos presentan un caso clínico o para hacer diagnóstico diferencial con Guillain-Barré, está el factor epidemiológico. Claramente los pacientes con botulismo son agricultores o proceden de una zona rural. Intoxicación con metales pesados. Aquí se va a presentar confusión, psicosis, un síndrome orgánico cerebral. Miopatías metabólicas. Hay síntomas no solamente cerebrales, sino también cerebelosos. Miastenia gravis. Aquí en la miastenia gravis, si bien es cierto, va a haber un predominio del compromiso de los músculos craneales, lo que también puede darse en Guillain-Barré. Pero, ¿en cuál de estas dos patologías es más frecuente el compromiso de los músculos craneales? Vamos a ver tosis palpebral, diplopia, disfagia, disfonía. Es más lejos en miastenia gravis, pero también puede darse en Guillain-Barré. Supongamos que queremos hacer el diagnóstico diferencial entre miastenia gravis y Guillain-Barré, pero que el paciente también tiene compromiso en los músculos craneales, que eso estaría a favor
de miastenia gravis, pero también puede darse en Guillain-Barré. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos si hay compromiso de los reflejos osteotendinosos. Vemos si hay compromiso de la sensibilidad. Porque en miastenia gravis no hay compromiso de los reflejos osteotendinosos ni de la sensibilidad. Además que miastenia gravis es más frecuente en mujeres y que está asociado en 40-60% a la presencia de un timoma. Meningitis neoplásica. Aquí hay una parálisis espástica asimétrica, a diferencia de Guillain-Barré, que es simétrica. Neuropatía paraneoplásica, que esto es crónico, a diferencia de Guillain-Barré, que es agudo. Polimiositis. En este caso, polimiositis es crónico y va a afectar los músculos proximales de los miembros. Compresión de médula espinal es asimétrico y es un síndrome de compresión medular. Mielitis transversa. Hay debilidad en forma bilateral. De pronto, en forma brusca, el paciente tiene debilidad de los miembros inferiores y con mucho dolor. Vasculitis neuropáticas. Aquí se presenta con mayor frecuencia un cuadro de mononeuropatía multifocal multiplex. Pasamos ahora al tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento de Guillain-Barré? PI. Plasmaféresis. Inmunoglobulinas. ¿Qué hay de los corticoides? No está demostrado que el uso de corticoides sistémicos tenga efectividad en este síndrome, en esta enfermedad. Lo que sí se ha visto es que la administración tecal de corticoides ha sido efectiva, pero en la población joven. Plasmaféresis, el recambio, 250 mililitros por kilo por 4 a 5 sesiones. La indicación debe ser precoz, sobre todo en la primera semana, sobre todo en las 2 primeras semanas, para mejorar el pronóstico de la enfermedad. También se indica en la fase de progresión del síndrome de Guillain-Barré, es decir, en la primera semana y en las recaídas. Se plantea que mejora la evolución de la enfermedad. Es decir, no solamente va a remitir los síntomas del paciente y el gran peligro de que el paciente nos haga una insuficiencia respiratoria de tipo ventilatorio y que necesite ser intubado, que necesite ventilación mecánica. Todo eso, ese riesgo puede ser disminuido empezando precozmente la plasmaféresis. Y si el paciente está con ventilación mecánica, se ha visto que al administrarle plasmaféresis disminuye el tiempo de necesidad de este tipo de tratamiento. También se puede recurrir o está indicado la administración de inmunoglobulina 0.44 kilogramos 0.4 gramos por kilo por día durante 5 días. Se recomienda al menos 5 dosis de 400 miligramos kilo día en las 2 primeras semanas. Las recaídas son más frecuentes que con la plasmaféresis, pero es igual de efectiva que la plasmaféresis. Entonces, para el tratamiento de síndrome de Guillain-Barré tenemos que los corticoides no se ha demostrado su eficacia. ¿Qué es lo que debe administrarse en forma precoz? Es la plasmaféresis. Con eso se va a mejorar la evolución de la enfermedad. Es igual efectivo la administración de inmunoglobulinas, pero existe mayor porcentaje de recaídas de los pacientes. ¿Qué podemos decir sobre el pronóstico de esta enfermedad? El 85%, la gran mayoría de los pacientes, presentan una recuperación completa. ¿En cuánto tiempo? Por lo menos medio año, de medio año a un año.
O sea, hay que tener paciencia, pero la buena noticia es que la mayoría de los pacientes van a presentar una remisión completa. Sin embargo, hay factores que son de mal pronóstico, que predicen una mala recuperación de esta enfermedad. Si el paciente tiene más de 60 años, si es un cuadro severo, en el contexto de una enfermedad rápidamente progresiva, las amplitudes de conducción del nervio bajas en el estímulo distal que sugieren pérdida axonal, la ventilación mecánica por un periodo mayor a un mes, la enfermedad pulmonar preexistente, que haya EPOC, que haya EPIT o tuberculosis, y la demora en el inicio del tratamiento específico, es decir, nos referimos a plasmaféresis. Entonces los pacientes que tengan estas condiciones merecen una atención mucho más enérgica. Los pacientes que sean adultos mayores, que el cuadro clínico sea severo, que estén en ventilación mecánica, que tengan una comorbilidad respiratoria de fondo. Pacientes, hay que tener mucho cuidado porque tienen la posibilidad de presentar una evolución desfavorable. Pasamos ahora a los casos clínicos y a las preguntas para poder enfatizar ciertos conceptos vertidos a lo largo de esta charla. Es un varón joven, con un tiempo de enfermedad de 7 días. Viene por una enfermedad aguda. Refiere pérdida de la fuerza muscular distal. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una neuropatía periférica. Debilidad muscular distal, simétrica. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una polineuropatía periférica, aguda, que es progresiva y ascendente. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando muy probablemente de un síndrome de Guillain-Barré. ¿Por qué? Porque es una parálisis simétrica, progresiva y ascendente. Y incluso llegó a la insuficiencia respiratoria, en este caso una insuficiencia respiratoria de tipo ventilatorio. En el examen físico, ¿qué se encuentra? Cuadriparesia flácida o tetraparesia flácida y ausencia de reflejos osteotendinosos. Entonces ya tenemos ahí lo que le decía, lo que estaba en el recuadro amarillo. Parálisis arrefléxica, ascendente, progresiva, aguda. Es compatible con Guillain-Barré. No hay déficit sensitivo. En Guillain-Barré puede no haber déficit sensitivo. Puede no haber compromiso de la sensibilidad. Aquí no nos están preguntando cuál es la enfermedad, porque ya tengo mi diagnóstico. ¿Cuál es mi diagnóstico? Estoy frente a una polineuropatía aguda, poliinflamatoria, probablemente autoinmune. Polineuropatía aguda, inflamatoria, probablemente autoinmune, es decir, un síndrome de Guillain-Barré. Aquí me preguntan dónde está la localización de la lesión. Y la lesión va a estar a nivel del nervio periférico. En lo que son las alternativas distractoras, primera neurona, el síndrome de primera neurona es diferente al que hemos visto en el cuadro clínico de este caso. Primera neurona va a haber una parálisis espástica, una parálisis con hiperreflexia. A nivel de la placa mioneural podría ser miastenia gravis. Aquí va a haber un compromiso básicamente a nivel de los músculos craneales y de ahí se va a extender a las extremidades, pero no cursan con alteración de los reflejos osteotendinosos. A nivel del tronco encefálico va a depender de qué nivel se encuentre. Tenemos mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Para hablar de la lesión en el tronco encefálico necesitamos que haya parálisis de los pares craneales. Si es el tercer y cuarto, la lesión está en el mesencéfalo. Si es el 5, 6, 7 y 8,
en la protuberancia, 9, 10, 11 y 12 en el bulbo raquídeo. Y siempre hay que tener en cuenta que la parálisis de los oculomotores es ipsilateral a la lesión, mientras que la debilidad muscular es contralateral a la lesión. Tenemos aquí otra pregunta. En una parálisis arrefléxica ascendente de rápida progresión, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Lo mismo, parálisis arrefléxica ascendente progresiva. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una polineuropatía inflamatoria aguda de causa autoinmune. Estamos hablando de Guillain-Barré. Miastenia gravis, como hemos visto, es una debilidad muscular que tiene un predominio a nivel de los músculos craneales o desde un inicio en los músculos craneales, pero que no va a haber compromiso de los reflejos osteotendinosos. Hipercalemia es una parálisis flácida que no es progresiva. Botulismo, que también puede semejar un cuadro de miastenia gravis, pero que sí lleva a compromiso de los reflejos osteotendinosos. Y la enfermedad cerebrovascular, que ahí hay que esperar un cuadro de focalización. Y esa es la última pregunta. En la segunda semana de sospecha del síndrome Guillain-Barré, se excluye el diagnóstico por líquido normal, arreflexia profunda, insuficiencia respiratoria, signo de Babinski, parálisis descendente. Arreflexia profunda. Se espera en el síndrome de Guillain-Barré que haya arreflexia profunda, eso no va a descartar ni alejar el diagnóstico. Insuficiencia respiratoria. También se espera, en la medida que progrese el cuadro, es el riesgo que el paciente haga insuficiencia respiratoria de tipo ventilatorio, tipo 2. Signo de Babinski nos está hablando ya de un compromiso de primera neurona. Guillain-Barré es parte del síndrome de segunda neurona. Parálisis descendente. Parálisis descendente en Guillain-Barré podría darse, pero es mucho menos infrecuente. Aquí la respuesta es líquido cefalorraquídeo normal. Como hemos visto, el criterio de laboratorio cuando se hace el estudio del líquido cefalorraquídeo es encontrar una disociación entre un gran aumento de las proteínas del líquido cefalorraquídeo con unas células de líquido cefalorraquídeo con valor normal o ligeramente aumentadas, que no superan las 10 células por milímetro cúbico. Entonces, encontrar en la segunda semana líquido cefalorraquídeo normal prácticamente está descartando, como dice el enunciado de esta pregunta, la posibilidad de un síndrome de Guillain-Barré. Es más, un indicador que aleja la posibilidad de Guillain-Barré es encontrar en el líquido cefalorraquídeo que las células estén en un valor mayor a 10 por milímetro cúbico. Así hemos terminado esta sesión de Guillain-Barré.